Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, siento mucho placer, mucho gozo en poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Alabado sea el Señor. Eso es motivo para mí de mucho gozo. Pues en esta hora vamos a tratar un tema muy interesante, muy propio para esta época que estamos pasando. Vamos a orar, a pedirle al Señor su dirección, su ayuda y que sea su Espíritu Santo el que se mueva aquí entre todos nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Y te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, como el Creador, como nuestro Salvador, como el único a quien debemos dar nuestra adoración, nuestra alabanza. Gracias te damos en esta hora. Estamos ante ti pidiendo que tu Santo Espíritu se mueva, que no sea el hombre, sea tu Santo Espíritu el que hable a cada vida. Sabes que todos necesitamos palabra tuya, porque esa palabra tuya es la que nos va a dar aliento, ánimo para seguir en esta vida. Y sabemos que así es. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer en esta hora 5 versículos. Santiago 1, del 1 al 5. Le voy a dar lectura y dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, en esta hora yo he titulado a esta plática: la prueba de fe es una prueba de locos. Sí, mi hermano, oyó bien. La prueba de fe es una prueba de locos. Amén. Bueno, ¿por qué digo esto? En nuestro versículo 2 dice que nos hallemos en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y ese sumo gozo no es un gozo normal, sino de locura. ¿Por qué digo de locos? Sí, estamos locos. ¿Cómo es eso? Miren lo que dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Y luego en el 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Segunda los Corintios 5:13, miren lo que nos dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces, en esta hora vamos a tratar que la prueba de fe es una prueba de locos. Y mire, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo al mundo le parecen ilógicas. Al mundo dicen, no es posible. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la palabra del Señor. Si te dan una bofetada, pues ponle otra mejilla para que te den el doble. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendecid a los que te maldicen. Para el mundo esto es ilógico. Y luego dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Por eso yo digo, la prueba de fe es una prueba de locos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dirigió esta carta a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas, se fueron de Jerusalén. Eran creyentes judíos que vivían fuera de Jerusalén. O sea, los primeros convertidos que después del martirio de Esteban fueron dispersos por la persecución que Pablo dirigía. Porque en Hechos 8:1 dice que cuando mataron a Esteban a pedradas, dice, Saulo consentía en todo esto. Y esa persecución explica el énfasis sobre el padecer con gozo las adversidades que prueban la fe. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, en la prueba es necesario que alguien, probar a alguien para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o qué resultado produce. Dios pone a la persona en una situación determinada para probar cómo reacciona. Ahora, por otro lado, Dios no necesita comprobar nuestra capacidad. Él sabe todo de nosotros, pero es necesario que seamos probados. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios nos muestra el bien de aceptar con buen ánimo las pruebas. Y mire, hermano, por eso lo que habría de ser motivo de pena y tristeza para alguien que no es cristiano, para alguien que no es creyente, las pruebas podrían ser motivo de pena y tristeza, pero el cristiano ha de ser motivo de sumo gozo. Ahora, el Señor no exhorta a tener resignación en la prueba. No nos dice, ay, pobrecito, mira, resígnate. No, nos dice, regocíjate en una actitud continua de sumo gozo. Y mire, no nada más Pedro lo dice. En primera de Pedro 4:12, mire lo que nos dice, lo voy a leer. 12. Amados, a nosotros nos está diciendo el Señor, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y luego tenemos, hermanos, ¿qué dije? Primera de Pedro, ¿qué título dije? ¿Qué es versículo dije? Primera de Pedro 4, 12 y 13. Me faltó el 13. Dice, repito, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos puedo yo decir? Yo no puedo decir levanten su mano porque no los veo, pero como si estuviera yo en el templo. ¿Cuántos levantamos nuestras manos y decimos, cuántos damos gracias a Dios por ser probados? Aleluya. ¿Cuántos damos gracias a Dios por meternos en el horno de fuego? Aleluya. Cuando la tormenta recia en nuestra vida, cuando sentimos que el agua nos llega hasta el cuello. ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Pocos? Solo Dios sabe, porque no los veo. El cristiano, como el oro, es probado.
¿Cómo se prueba una pieza de oro? Pues mire, si es un joyero, coge su piedra o lima, no sé cómo se llame, y empieza a raspar la pieza de oro. Luego agrega un líquido, ¿sí? Y empieza a burbujear y sale un color, ¿sí? Bueno, una vida se lastima, se duele, sufre, se lastima la carne, el alma, el espíritu. Ahora, el joyero sabe por el color que causa el ácido si es oro o no es oro. El cristiano verdadero, según la palabra del Señor, es oro. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6, le voy a leer lo que dice, 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gócese cuando el Señor toma tu vida, mi hermano. Él toma una lima y te raspa. Luego a tu vida le agrega el ácido de la prueba, el ácido de la amargura, el ácido del dolor, el ácido del sufrimiento y del desaliento. Pero nos sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Pedro 7:8, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable quiere decir que no hay palabras con qué describir. Bueno, y es en ese momento, hermano, mi hermana, precisamente cuando Él necesita probarte. Está probando tu fe en Él. Está probando tu fidelidad a Él. Está probando si te aferras a Él de una manera que no lo quieres soltar a Él y no lo vas a abandonar. Y entonces el Señor va a ver si de veras eres lo que dices ser, lo que tú dices, lo que yo digo ser. Sí, yo sé que aguanto una prueba y viene la prueba y se va para abajo. O viene la prueba y sube su espíritu al Señor en alabanza. Y es cuando estamos sufriendo, cuando Él te manda aliento a tu vida y dice a tu corazón. Ay, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y luego en Isaías nos dice, no temas, usted se sabe todos esos versículos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y el Salmo 91, que nos encanta a todos, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo, ¿qué quiere decir sumo? Que no hay nada superior, que es muy grande, que es enorme en grado y en intensidad. Si no hay ese enorme, grande y gigante gozo en las pruebas, mi hermano, mi hermana, el enemigo se aprovechará de nuestra situación y pone en el corazón del cristiano tristeza, dolor, desesperación, ganas de morir. Y miren lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2:11.
para que Satanás, óigalo bien, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, apréndase bien este versículo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él va a atacar, él sabe cuál es nuestro lado débil, cuál es nuestro lado flaco, y de ahí se aprovecha. No le demos la oportunidad. Esto se encuentra en 2 Corintios 2:11. Bueno, la prueba de fe es una prueba de locos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a leer el versículo 3 de nuestro tema, Santiago 1:3. Sabiendo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fe. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Creer en Jesucristo brota del corazón del creyente cuando oímos el mensaje que solo Cristo salva, que solo Cristo sana, que solo Cristo tiene el poder de cambiar nuestra vida. Es cuando nuestro corazón brota en esa fe. Creer en Jesucristo brota del corazón del creyente que procura seguirle como Señor y Salvador. Ahora, la fe incluye varias cosas. Tener fe es creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador. Otra, la fe incluye un arrepentimiento, o sea, apartarse del pecado, con la tristeza de que lo que hicimos en el pasado, ese pecado, nos puede, y muchas veces decimos, ¿por qué no conocí yo antes del Señor? ¿Por qué hasta ahora? Pero lo importante es que lo conocimos, y entonces nos volvemos a Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y tercero, vimos, la fe primero es creer y confiar en Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, la fe incluye obediencia a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra como modo de vida, como gratitud, más bien la gratitud a Dios. Por eso lo obedecemos. Y la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo no podríamos seguir adelante, no podríamos creer, no podríamos arrepentirnos. La obra maravillosa que hace el Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a continuar. Bueno, la prueba de nuestra fe, dice este versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce como un resultado, mi hermana, mi hermano, un hermoso fruto produce, ¿sí? Como un árbol, ¿verdad? Que da frutos. Bueno, entonces la paciencia la vamos a entender, o más bien la practicamos de dos maneras. Miren, la primera, la paciencia que se manifiesta en relación con el prójimo, con el que tenemos delante de nosotros y nos ayuda a soportar sin rencor vengativo, hermanos, la conducta perversa que nos pueden tener otras personas hacia nuestra persona. E implica esto, quiere decir que si tenemos esa paciencia con la gente, ¿cómo diría yo? Tenemos la idea de la nobleza de nuestro carácter. Somos nobles. Ya no va a haber, ¿me hiciste esto? Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. No. Venganza. No. La paciencia que tenemos los unos con los otros, ¿verdad? Bueno. Y la segunda, la paciencia que se refiere a este versículo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, esa se refiere
que este versículo se refiere que es a través de una prueba bien llevada. Y una prueba bien llevada engendra paciencia, da a luz paciencia. O sea, la paciencia es el fruto, es el resultado de las situaciones adversas que nos están pasando. ¿Sí? Bueno, son de esas dos maneras. La paciencia hacia nuestro prójimo y la paciencia que tenemos al tener una prueba. ¿Sí? La prueba yo le llamo bien llevada. Es a través de la paciencia, saber el tiempo en que Dios dice hasta aquí. Bueno, es la espera paciente del auxilio y del premio divino prometidos a los que estamos pasando tribulación, a los que sufren, a los que se angustian, a los que se sienten solos. Mire, hermano, la gente que no conoce a Cristo y tiene una prueba dura, ¿sabe qué hacen? Se llegan a suicidar. ¿Sí? Y hemos sabido de casos de hombres y mujeres que tienen un gran negocio y se les viene el negocio para abajo y se quedan sin nada. Y la mejor manera de salir de este trance, suicidándose. Una mujer, un hombre que su cónyuge lo engañó, la engañó, y es tanta la desesperación, terminan suicidándose, terminan tomando pastillas y pastillas y pastillas, porque la depresión es fuerte. ¿Sí? Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, por eso lo alabamos. Ahora, veamos el resultado de esa paciencia que tal vez, que nos hizo sufrir, llorar, quebrantarnos. Y al final de todo ese problema, ¿sabe en qué va a terminar? En que se desarrollará en nosotros una fe perseverante, una entereza de carácter y una esperanza madura. Esa paciencia nos va a dar ese resultado. ¿Sí? Ese va a ser el fruto, la paciencia. Y la fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a adversidades, cuando se enfrenta a oposiciones, cuando se enfrenta a pruebas de fuego. Y yo diría, ¿será un privilegio que tengamos pruebas? Sí. Yo dije, una prueba bien llevada. ¿Sí? Una prueba donde tenemos al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, es un privilegio que tengamos pruebas. Jesucristo nos salvó, nos cambió, nos hizo nuevas criaturas. Y dice nuestro Señor, ahora, Julia, ya me conoces como Señor y Salvador. Ahora te voy a meter en el horno de la prueba, para que tu alma se purifique más, para que tu carácter sea distinto, para que tu modo de pensar de lo que yo soy, dirá Dios, sea el que debe estar de acuerdo a mi palabra, para que ya tengas la experiencia, Señor. Y entonces, después de esa prueba, con esa paciencia que el Señor nos ha dado, y si vemos buenos resultados, nuestra vida ya no va a ser igual. Después de una prueba bien llevada, no va a ser igual su vida, hermanos. Tenemos experiencia, en fin, ahorita seguimos. La prueba de fe es una prueba de locos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alabado sea el Señor. Vamos a leer nuestro versículo 4. Mas tenga la paciencia, primero el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este versículo 4 nos está mostrando Dios que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales,
la madurez del cristiano. Después que el cristiano ha sido probado con fuertes problemas, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos pudo sostener enfrentando enfermedades en las que no desmayamos espiritualmente, en problemas como es la falta de dinero, la falta de trabajo, el rechazo de la familia, la muerte de un ser querido, tantas cosas que pueden causar un problema, hermanos, pero ahí no desmayamos espiritualmente. Y tuvo la paciencia de esperar, tuvimos la paciencia de esperar a través de nuestra fe el tiempo de la contestación de Dios para resolver la situación. Y dice la palabra de Dios que esa paciencia tuvo su obra completa. ¿Eso qué significa? Que maduramos espiritualmente. No le fallamos a nuestro Señor, no le fallamos al probar nuestra fe y pasar sobre todo esa prueba con gozo, por lo que ya no nos podemos comportar, hermanos, como niños inmaduros, como niños berrinchudos. Ay, no, Señor, ahora como no me diste esto, yo ya me voy. Yo ya no vengo a la iglesia, porque aquel hermano no me salvó. ¿Por qué aquel? Porque, y damos 1000 pretextos para no ir al templo, para no leer la palabra del Señor, para no orar, para no hablar como cristianos ni comportarnos como Cristo. Cuando estamos dentro del horno de fuego, a veces nos sentimos frustrados, fracasados en un principio, pero después tenemos que madurar. Hermano, no te dejes vencer. No te dejes vencer. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros a través de su Espíritu Santo y nunca estaremos solos ni abandonados. Y tenemos la costumbre de decir, de orar y decir, Señor, no me dejes. Señor, no me abandones. Cuando eso no es verdad. Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Nosotros somos los que decidimos dejarlo y abandonarlo. Él jamás nos dará la espalda. Él siempre estará a nuestro lado. Y se me vino ahorita una ilustración que todo el mundo se sabe, la de las huellas en la arena. Sí se lo saben, ¿verdad? El de las huellas en la arena. Dice, bueno, a ver si me acuerdo bien. Dice que iba caminando por la playa. No, ¿cómo era? Señor, cuando yo te conocí, creí que tú nunca me ibas a dejar, que siempre ibas a estar a mi lado. Dice, y entonces íbamos caminando en la playa y yo veía 4 huellas, 2 tuyas y 2 mías. Pero un día, cuando más sola me sentí, cuando más triste me encontraba, cuando yo sentí que nadie me quería, dice, caminé por la playa y nada más vi 2 huellas. ¿Por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué? Y entonces dice el Señor, bueno, esa es una ilustración, ¿verdad? Que es muy conocida. Dice el Señor, yo nunca te dejé. Y dice, pero es que yo vi 2 huellas, ¿dónde estaban las tuyas? No, esas 2 huellas eran las tuyas, porque yo te llevaba en mis brazos. Amén. Bueno, ojalá lo haya dicho bien, ¿verdad? Más o menos así. Así es, hermano. Ahora, lo contrario, en cambio, cuando ya salimos de la prueba de nuestra fe, victoriosos, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Nos sentimos fuertes, porque sabemos que el Señor como poderoso gigante va a nuestro lado. Nos sentimos seguros, porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no estamos solos. Nos sentimos felices de no haberle fallado al Señor. Y entonces esperamos
espera de nosotros nuestro Señor Jesús? Que seamos perfectos y cabales, como lo leímos ahorita, para que seáis perfectos y cabales. Cuando el cristiano es llamado, debe ser perfecto y cabal. O sea, maduros espirituales. Venga el viento contrario, vengan las olas inmensas, venga la tempestad, nosotros así firmes, derechos, erguidos, seguros, felices, porque no le fallamos al Señor, fuimos obedientes y hermanos, tenemos que llevar una correcta relación con Dios para sentirnos así. Ahora, dice perfectos y cabales. ¿Perfectos? Pues sí dice la palabra del Señor que nadie es perfecto, solo Dios. Estamos en el camino. Estamos en crecimiento espiritual. Pero vamos camino a la perfección. Y cuando estemos un día con el Señor, ahí sí ya vamos a ser perfectos. Hasta ese momento. Pero mientras que estamos aquí, los pies puestos en la tierra, tenemos que demostrarle al Señor Jesús que estamos firmes, que estamos perfectos en lo que cabe como humanos. Porque, como dije, perfecto solo Dios, y dice ahí en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué significa cabal? ¿Qué significa cabal? Bien, el diccionario quiere decir completo, exacto, justo, sin faltar nada. ¿Sí? En una persona, cabal es sensato y juicioso. Fíjense, todo eso tenemos que ser completos, exactos, justos, sin faltar nada, sensatos y juiciosos. Ahora, mi hermano, si tú eres comerciante, no vas a dar kilos de 800 o 900 gramos o metros de 900 centímetros. ¿900? No, 90 centímetros. Bueno, eso es cabal. Perfectos y cabales. Perfectos, ahí vamos, con nuestra obediencia, con nuestra fe, con todo eso que hemos dicho, vamos camino a la perfección, ¿verdad? Bueno, que nuestro modo de vivir sea cabal, que seamos completos, exactos, justos, sin faltar nada, sensatos, juiciosos a los ojos de Dios. Que nuestros pasos sobre esta tierra dejen huella, ¿sí? Que la gente nos diga, tú siempre dejas huella, ¿sí? Qué bonito. Que así nos encuentre nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, hermanos! A veces se nos hace difícil, pero que así nos encuentre el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a su iglesia, por su iglesia. ¡Ay, hermanos! Le fallamos, pero por eso tenemos su palabra. Nos va guiando, nos va diciendo cómo caminar. Bueno, que nos encuentre perfectos y cabales, no dando puñaladas a nadie por la espalda. Ya sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Sin trampas, sin engaños, cumpliendo con Dios con todas nuestras obligaciones. En la familia, siendo ejemplo. En la sociedad, dando buen testimonio con nuestra vida. En la iglesia, ¿sí? Nuestras obligaciones como creyentes en la iglesia. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? No faltar al culto, dar nuestros diezmos, ofrendas, primicias, todo eso. Dice, para que no os falte cosa alguna. Luego, ¿por qué andamos llorando? No, hermano,
Tenemos que cumplir, es como en su trabajo. Si usted cumple con su trabajo a la medida que se exige, le van a aumentar el sueldo. Si hay algo, no hay problema. Pero si usted, fíjese, cuando yo trabajaba en una empresa paraestatal, se vino a la ruina por tanta corrupción. Y los primeros que empezaron, éramos 600 empleados, los primeros que corrieron fueron a los nefastos, a los que siempre llegaban tarde, a los que eran muy conflictivos, a los que eran flojos para el trabajo. Eso es lógico, ¿verdad? Bueno, seguimos. El cristiano que es maduro espiritual, que ya conoce la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos, hermanos, que saber evaluar y ver las cosas como las ve Dios, dando prioridad a lo que Dios manda, amando lo que Dios ama, aborreciendo lo que Él aborrece. ¿Y qué es lo que Él aborrece? El pecado. Tenemos que entender la santidad de Dios y lo detestable que es el pecado. Por lo cual, hermanos, nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? Agradar al Señor Jesucristo y no contaminarnos con el mundo. Así de sencillo. Que no nos gusten lo que hacen los demás. Que porque tú te vistes así, yo también. Que porque tú caminas así, yo también. Que hablas así, yo también. Que porque tú piensas así, yo también. No. Nosotros debemos entender la santidad de Dios y lo que Él detesta, que es el pecado. Nuestra meta es entonces agradar al Señor Jesucristo y no contaminarnos del mundo. Nuestro tema es la prueba de nuestra fe, es prueba de locos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 5, que es el último. Y si alguno de vosotros, estamos leyendo Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bonito. Aquí vamos de acuerdo a lo que dice, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí en este versículo 5 podemos ver la generosidad de Dios en la hora de la prueba. La generosidad de Dios en la hora de la prueba. ¿Cómo manejar esa prueba? No sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Este versículo que acabo de leer nos aconseja que pidamos sabiduría para saber qué hacer, y el Señor nos la daría. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, son fuente de toda sabiduría, de todo entendimiento y de todo conocimiento. La sabiduría humana se hallan escritos de hombres sabios, ¿sí? Bueno, pero en la Biblia, la divina revelación de Dios, ahí, todo es sabiduría, porque Dios es la sabiduría misma. Del Génesis al Apocalipsis es sabiduría. No sabemos qué hacer en la prueba, por lo que necesitamos su sabiduría para poder pensar y actuar correctamente cuando nuestra fe está siendo probada. Dice nuestro versículo que clamemos, se la pidamos y Él nos la daría. Debemos orar pidiendo guianza, estar en comunión siempre, orando y depender todo de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos, yo así le hago. De rodillas se llega al trono de Dios. De rodillas se llega al corazón de Dios. ¡Qué bonito! A mí me gustó esa frase, siempre me ha gustado. Hemos
de estar dispuestos a esforzarnos y fatigarnos por buscar sabiduría para poder salir de la prueba con la ayuda del Señor. Así de sencillo. Voy a leerles lo que dice Proverbios 2 sobre la sabiduría. Dice así, Proverbios 2, 4 al 6. Dice el 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice aquí que si la buscáramos como la plata, no como buscarla a ver si la encuentro, no. Se está refiriendo a los que se esfuerzan y se fatigan, los que excavan en las minas, ¿sí? Ahí se imagina el sudor, aparte de que en las minas hace mucho calor por lo hundido que está. Aparte de eso, todo lo que tienen que estar excavando y excavando. Así debemos buscar la sabiduría como la plata. Y esa sabiduría nos enseñará, hermano, cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar en la hora de la prueba. Cuándo debemos reír y cuándo debemos llorar. Cuándo debemos de buscar y cuándo debemos perder. El Señor nos va a enseñar a discernir lo material de este mundo de lo espiritual. La sabiduría nos va a saber discernir lo terrenal de lo celestial. Esa sabiduría no lo dudemos, no lo dudemos, está aquí en su palabra y nos la dará en la hora de la prueba. Por eso en la hora de la prueba, aparte de que estemos orando y entregando todo nuestro ser al Señor, debemos leer su palabra, porque esta palabra es poder, esta palabra, hermanos, es sabiduría del Señor. Aquí nos habla el Señor claramente, y hay para toda circunstancia, para toda persona, para toda ocasión, para toda necesidad, ¿sí? Entonces, esa sabiduría, dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, que nos provee de una defensa completa. De una defensa completa. Y nos dará la aptitud y capacidad para improvisar soluciones acertadas con toda prudencia. ¿Sí? La fe genuina, la de un valor incalculable, es una fe a prueba, una fe probada, que a través de estos versículos vemos que es una fe activa, una fe que sale victoriosa. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba de fe es una prueba de locos, no cabe duda. Y para terminar, le voy a dar un testimonio. En 1985, los que ya pasan ¿de qué edad? De 40 años, van a acordarse que el 19 de septiembre de 1985 pasó un temblor. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, en ese temblor, un edificio se vino abajo. En ese edificio vivía el hijo, la nuera y 2 nietos del que fue pastor antes de nuestro pastor Javier Dávila. Y me refiero al hermano Juanito Figueroa. ¿Sí? Imagínese, muere su hijo, su nuera
y sus 2 nietos, la familia completa. Bueno. Y, por supuesto, apoyó al hermano Juanito. Fuimos al entierro. Había muchísima gente, porque el hermano Juanito Figueroa fue una persona cristiana, de un carácter dulce, amable. Aparte de guapo el hermano, un carácter muy bonito. Bueno, este es el testimonio. Había, no me acuerdo si eran 2, ¿cómo se dice? 2 cajas, 2 ataúdes, ¿verdad? No me acuerdo si eran 2 ataúdes o 3 ataúdes, no me acuerdo, pero no era uno, ¿verdad? Como me acuerdo era el hijo, la nuera y un niño de cada lado, hasta donde me acuerdo, no sé si es lo correcto. Bueno, fíjese, estaba en el sepelio y el hermano Juanito Figueroa es una familia de 10 hijos y 8 cantan al Señor, porque todos ellos tienen el don tienen hermosas voces y música, y tienen ese don todos ellos, todos. Bueno, pues pasaron a cantar en lo que bajaban los ataúdes. Cantaban, hermanos, cantaban con gozo al Señor. El hermano Juanito, la hermana Elvita, cantaban. Yo fui de las personas que yo decía, gloria al Señor. Me emocionaba ver que un hombre, una mujer, que se le mueren en un día 4, estar alabando al Señor, gozándose. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tenían la seguridad de que ellos estaban con el Señor. Para mí, hermanos, fue un testimonio tan hermoso. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué bonito es que un cristiano dé esa prueba. En esa circunstancia como la del hermano Juanito, no se le murió 1, 4 al mismo tiempo. Fue tremendo para todos, pero le damos gracias. Para mí, ese fue un ejemplo que nunca en la vida lo voy a olvidar. Y sabemos que el Señor está con su pueblo. Estamos pasando pruebas tremendas. Estamos pasando, mi hermano, quizás muchos, el dinero apenas está alcanzando, la comida está alcanzando, las fuerzas están agotándose, pero tenemos, hermanos, que seguir adelante. Adelante, el Señor nunca nos va a fallar. Nosotros somos los que fallamos con nuestras incredulidades, pero Él nunca nos va a fallar, ¿sí? Y yo quiero que en esta noche alguien haga una decisión si se siente en esa prueba que estamos pasando, que es dura, ¿sí? Dura, durísima. Si siente que las fuerzas le están fallando por cualquier circunstancia, quizás se le murió a alguien, quizás está enfermo, quizás, no sé, si no tiene trabajo, si no tiene dinero, tenga la seguridad, hermano, que gócese, porque es cuando le tenemos que demostrar al Señor en lo que hemos creído, en una fe, sale adelante victoriosa. Oremos, hermano. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, porque eres Dios grande, Dios fuerte, Dios victorioso. Y con Cristo estamos juntamente crucificados. Y con Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Y con Cristo reinaremos un día ya en el cielo. Y con Cristo, Señor, hemos de llevar esta prueba porque Él no nos va a fallar. Nosotros somos los que fallamos, pero Él jamás fallará,
a un pueblo que está esperando en Él, a un pueblo que ha puesto la confianza plena en Jesucristo, a un pueblo que en medio del sufrimiento y del lloro nos das fuerzas para salir adelante. Señor, no sabemos cuándo va a acabar esta prueba. Lo único que sabemos es que si somos fieles, tú, Señor, estarás con nosotros. Tú nos darás la salida a todo esto, Señor. Y solo te pedimos por aquellas personas que están pasando pruebas de la muerte de un ser querido, pruebas de enfermedad, pruebas de falta de dinero, pruebas de falta de trabajo, pruebas, Señor, diferentes pruebas, pero pruebas duras, Señor. Quizás este encierro nos tiene un poco desesperados a mucha gente. Padre, tú eres nuestro Dios, fuerte, valiente, poderoso, y después de una prueba bien llevada, Señor, nos darás la victoria. Que eso seamos nosotros los victoriosos, porque tú nos has dicho que con Cristo venceremos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que nadie se desanime. Quita todo desánimo, quita toda tristeza, que nos gocemos, Señor, que nos gocemos, sumo gozo. Tened sumo gozo, un gozo enorme, Señor, porque después de todo esto, tú, Señor, te mostrarás como realmente eres, que podamos estar firmes, seguros de que tú nos sacarás adelante. Gracias, Padre, gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya a tu nombre, gloria a Dios. Gloria al Señor. Alábelo con todo su corazón, porque vamos a salir en victoria. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz sueño. Gócese ahí en su cama de todo lo que estamos pasando. Gloria al Señor, aleluya. Hasta pronto, hermanos.